En más de un mes en el Tolima he sentido el calor del valle y el frío del páramo. Me he perdido en sus ríos y me he encontrado en sus montañas. Me he caído en sus barriales y me he levantado en sus cimas. He dejado mis huellas en sus pueblos y mi sudor en sus caminos reales. Puede que haya llegado la noche, pero nunca ha oscurecido. El camino me ha enseñado que lo importante es la gente y los momentos que compartimos con ellos. Hoy haremos la ruta con dos buenos amigos y con ustedes, claro. Gracias por estar ahí y bienvenidos a este mágico viaje por Murillo, Tolima. Luego de 2 días por un camino bastante difícil que ha sido un infierno para muchos moteros, di mi acostumbrada vuelta por el parque. Alguien me saludó con la mano desde un furgón blanco. Acá empezaría una amistad que nos llevaría a compartir muchos momentos durante la semana que estuve en Murillo. Tomamos café cobijados por la neblina gélida de las cimas de la cordillera central. Conocimos viajeros y nos sorprendimos con sus historias. Visitamos la cascada El Silencio y bordeamos el imponente Comandai. Acompáñennos. Toda nuestra casa funciona con energía solar. Tenemos acá la habitación. Debajo de la cama todo es bodega. Unas bodegas son internas y otras son externas. En esta partecita tenemos las cositas como de los platos. Acá tenemos lavaplatos. Esta es una Mercedes-Benz 415. Estructuralmente todo lo de adentro está en base a un chasis en aluminio. Nos ha ido muy bien hasta ahora, el vehículo no nos ha molestado. Llevamos 45.000 kilómetros, no es mucho para estar son 3 años, es muy poco porque en realidad los recorridos son cortos. A lo mejor ustedes no son tan chismosos como yo, pero vengan y les cuento un poquito de esta historia de amor. Los presentó un amigo. A él lo flechó la chica paisa con sonrisa bonita y espíritu libre, y a ella la flechó el zootecnista santandereano de ojos claros y que soñaba con ver el mundo. Y aquí están, libres, enamorados y sonrientes, cumpliendo su sueño de recorrer el mundo. Bueno, mi relato se llama Para siempre. Para siempre, a tu lado mi amor. Para siempre me quiero dejar sorprender por las rutas que nos van llevando a lugares mágicos, donde el sol brilla más o simplemente no se deja ver por una capa de niebla. Para siempre sentir el amor de nuestras familias reunidas y el abrazo cálido de mi madre. Para siempre me quiero despertar y saborear ese café que solo tú me haces. Para siempre quiero el canto de los pájaros con su extravagante tertulia cada mañana. Para siempre el aroma de una flor desbordando su belleza sin importar su marchitar. Para siempre quiero sentir el agua fresca de un río cristalino acariciando mi cuerpo con cada corriente. Para siempre quiero que Dios ilumine nuestro camino. Para siempre quiero mis angelitos porque solo con llamarlos sé que están ahí. Para siempre quiero rodearme de personas bonitas, y me refiero a esas del alma transparente, a esas que nos hacen estremecer con sus actos de amor sin conocernos. Para siempre quiero sentir, contemplar cada momento, sin perderme un segundo donde soy la protagonista de mi historia llamada vida. Para siempre, cada día una página en blanco, donde simplemente me dejo sorprender por el universo. Para siempre los amigos de siempre y los de ahora para siempre. Para siempre quiero ver mi Colombia mágica, donde cada curva me atrapa en un paisaje diferente y me lleva a esa belleza inesperada. Para siempre quiero hacer un libro de recuerdos, de las mejores historias vividas, porque para siempre solo los buenos momentos son los que deben dejar huella en nuestro corazón. Para siempre 2 más historias. Para siempre y para siempre a tu lado, mi amor. ¿Y tú? ¿Qué quieres para siempre? ¿Qué va a pedir, señor? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Un sándwich? ¿Un café con leche? ¿Un té? Aquí vamos. Bienvenidos a la Cascada La Planta. Bueno, nos encontramos en Murillo, Tolima, y hoy vinimos a visitar esta hermosa cascada
quiero compartirlas con ustedes porque de verdad que me emocionó mucho ver esta caída de agua. Amor, ¿cómo te sientes? Con frío, pero estamos visitando este lugar muy hermoso, muy chévere, tratando también de nadar. Muchísimo. De verdad que no se pueden perder esta maravilla de Colombia. Don Ezequiel, y la señora, y la cuñada, y la nena, la chiquita es que... hija. ¿Esa es hija? Sí, está. Estamos con don Ezequiel aquí, que es el que administra la cascada de la planta, y toda esta finca es una finca grande, bonita. Acá la gente puede hacer venir de Murillo, hacer una caminata de Murillo la cascada, y la cascada otra vez Murillo, pero entonces por diferentes senderos. Avistamiento de aves, senderismo, escalada en piedra. ¿Sí? Es una ruta de 25 metros de altura para que disfruten y también lo juguemos como decía él. Ofrecemos cafetería, tenemos aguapanelita con canela, tenemos el canelazo, tenemos el carajillo que es un tinto con aguardiente, y tenemos también bomboncitos, bocadillos. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Lo más bonito de los lugares son las personas. Llevo una semana en Murillo y me siento como en un capítulo de Futurama, congelado 1000 años. Después de una fría semana de niebla y lluvia en la que Blanca y Manuel disfrutaron el pueblo, hicieron muchos amigos, vendieron sus preciosas artesanías y yo edité algunos videos e hice algunos trabajos pendientes como tomar café y jugar con gatos, decidimos por fin ir a las termales de El Sifón. Entre tanta lluvia y niebla y frío que había habido todos esos días, ese viernes decidió estar cálido y soleado. Lo primero que visitamos fue la cascada del río Lagunilla. Se camina por un sendero junto al río y tras unos 20 minutos de recorrer las huellas de la avalancha que hace 4 décadas borró Armero, se llega a esta bella caída. Al regresar vimos al Ruiz echar una de sus fumarolas. Seguimos escalando y llegamos a bosques de frailejones. Pronto encontramos una de las lagunas que desde hace un par de años soñaba con volver a ver, la laguna La Llorona. Hace años la vi en un día nublado y hoy la encontramos serena y desnuda, como un gran zafiro azul y brillante. Dicen que un hombre apodado Sangre Negra arrojaba sus muertos a las lagunas. Algunos dicen que por eso la laguna está encantada. Transeúntes solitarios dicen haber escuchado lamentos y llantos. La Llorona se pone triste cuando le hacen ruido, como gritos, risotadas, palabrotas, y entonces llora, es decir, se nubla o llueve. Si la laguna al final no está encantada, lo que sí es cierto es que es encantadora. Pasamos un buen rato contemplando sus colores, el cielo reflejado en su espejo, el pato solitario, el viento meciendo sus flores, los frailejones centenarios, las nieves y los picos a lo lejos. Como siempre, una belleza inesperada. Cada curva nos lleva a un destino y a un lugar más mágico que yo creo que llevamos ya más de 6 horas. ¿Cuánto llevamos? Sí, desde las 7:40 más o menos salimos. Y ahorita van a ser las 2 de la tarde y estamos fascinados y agradecidos por estos
paisajes tan preciosos que nos regala la ruta y el universo, Dios, llámelo como quiera, hoy nos sorprende de una forma wow. La siguiente parada fue la cascada del río Azufrado, un salto inmenso por donde hace 4 décadas también bajó parte de la gran avalancha que acabó con Armero. Y ahora vamos hacia nuestro último destino, las termales del Sifón. Es un sitio que recomiendo. La entrada nos costó 10.000 pesos por persona, unos $2. Se baja un par de kilómetros por una carretera y se llega hasta el río. Los termales no son un pozo como en otras de la zona, sino son toda una quebrada. Se la puede explorar de arriba abajo, así que siempre habrá algo nuevo que ver. El agua es caliente y azufrada. Muchos pájaros juegan en la cuenca y el ganado pasta cerca. Se forman charcos y pequeños saltos, en fin, hay mucho que ver, así que si aún no han venido, incluyan este lugar en sus destinos, no se arrepentirán. Fue muy bonito compartir con Blanca y Manuel, están llenos de vida y optimismo, y esa energía no es tan fácil de hallar. Gracias a ustedes quienes están viendo este video, porque solo con su apoyo es posible llevar esta propuesta de arte y aventura a las alturas que creo que puede llegar. No se pierdan la siguiente aventura. Intentaré pasar una carretera peligrosa para llegar a un pueblo de casas que datan de la colonización antioqueña, donde buscaré el mejor café del Tolima. Chao, chao. Suscríbanse, déjenme un like y de propina compartan el video con sus amigos.